Bien, aquí estamos de vuelta en este día miércoles 28 del mes de agosto del año 2019, dándole continuidad a las informaciones del tiempo. Nuestra asistente de producción acá, Mariela, coordinadora, muy empeñada en que nosotros demos el mejor servicio. Me ha pasado una nota importante en adición a lo que planteaba esta mañana Gloria Ceballos, que es la directora de meteorología, y es que a partir del mediodía, en la zona que se ha proyectado 10 provincias, tenemos desde La Saona hasta Puerto Plata en alerta de tormenta tropical, y a partir del mediodía en toda esa zona va a comenzar a sentirse lluvia. Así es que pendiente a las lluvias que anuncia meteorología que se van a estar produciendo a partir de las 12 del mediodía de hoy. Están tomadas todas las medidas de prevención. El gobierno se ha preparado a través del COE, que es el organismo que tiene que ver con la prevención y mitigación en caso de estos fenómenos. Se han tomado las medidas más extremas para tratar de ayudar a la población en el caso de que la cantidad de lluvia pueda ser importante o en la eventualidad de que el fenómeno pudiera cambiar. Hasta ahora, Puerto Rico está en una situación delicada porque se proyecta que va a afectar directamente a Puerto Rico, no así a República Dominicana en la trayectoria de este momento. Por eso dicen las autoridades que la población deben estar atentas porque es un fenómeno que puede cambiar, como todo fenómeno de este género puede dar un giro. Antes de ayer, el lunes, hasta en hora de la tarde, se decía que el patrón que seguía Dorian, el patrón que seguía ese fenómeno indicaba que iba a darle a la República Dominicana. Eso fue en las últimas horas del lunes. El patrón que seguía en comparación con el patrón que han seguido fenómenos parecidos indicaba que venía directo a la República Dominicana. Hoy día, gracias a Dios, para la República Dominicana, pena para Puerto Rico. Hoy día, República Dominicana va a tener los efectos de tormenta hasta el momento en el último reporte, y eso puede variar o para menos o para más. De ahí que es importante que la población esté atenta a las informaciones que las autoridades pueden o van a seguir ofreciendo en el curso del día y en el curso de la semana. Pues miren, tenemos aquí el placer de compartir con Rolando Rosado Mateo. General, fue director de la Dirección Nacional de Control de Drogas, y frente a los temas que se han derivado de la desarticulación o de la persecución de una de las bandas más importantes de los últimos 20 años, según dice la Procuraduría General de la República y según informaciones de varias agencias de los Estados Unidos, que es el caso de César Emilio Peralta, César el Abusador, creímos importante contar con la experiencia y el conocimiento que pueda tener en manejo de casos parecidos de una persona que ha manejado la agencia de persecución del narcotráfico en República Dominicana, como es el caso de Rolando Rosado Mateo. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Oscar. Muy buenos días, Dani, don Freddy, Luisín. Bienvenido, general. Estar aquí Cuéntenos a nosotros, como dice el pueblo, que somos legos en la materia, como que no nos resulta tan fácil entender que esa estructura se pueda armar y que haya operado durante tanto tiempo, y que nos enteremos o que actuemos a partir de informaciones que nos llegan de fuera. Aquí decía Domínguez Brito que, siendo Procurador General de la República, tenía ese hombre en lista de los más buscados, y sin embargo no se había producido nada importante hasta ahora que se actúa develando la red. ¿Cómo es que esto puede operar así? Bueno, mira, hay muchas preguntas dentro de la que acabas de hacer, y creo que debemos empezar señalando por referirnos al narcotráfico per se. El narcotráfico es una industria, como la producción de automóviles, como la producción de aviones, etcétera, que tiene varias etapas: producción, distribución, comercialización y lavado. República Dominicana, que se encuentra en el centro del Caribe, mitad entre los grandes centros de consumo, Estados Unidos, Europa, y los grandes centros de producción, Venezuela, Perú, etcétera, lo que tenemos como estructura en términos de materia de narcotráfico son redes
he escuchado por ahí hablar de cárteles aquí en República Dominicana. Un cártel abarca las 4 etapas que acabo de enumerar ahora mismo. En cambio, aquí en República Dominicana, que lo que hacemos es tener estructuras que reciben y transbordan la droga, llámese esta como se llame, puede ser cocaína, puede ser heroína. Reciben y transportan, no procesan, aquí no procesan. Se procesa en el sentido de que le conviene a la persona que lo recibe, lo que hace que lo liga en laboratorio preparado para hacer lo que se llama corte. La cortan y la reempacan. Correcto. Cortarla significa recibir, por ejemplo, comprar en Colombia, en Venezuela, en Perú, 1 kilo de cocaína que pues allá sale $2.500, $3.000. Puesto aquí viene $10, $15.000. Cuando un narcotraficante corta 1 kilo, de uno tiene 3. Entonces usted tiene por una mercancía que pagó $3.000, puesto aquí ya tiene $45.000. Ya per se hay frío, nada más con hacer ese corte o mezcla de varias sustancias que utilizan, tiza, harina, azúcar, etcétera, ya tienen una plusvalía ahí tremenda. O sea, tienen un beneficio tremendo. Entonces, aquí en República Dominicana, eso es lo que hace el narco. Recibe o envía tal y como la recibe, o sencillamente la parte que recibe como pago. Recuérdese que eso ya es materia pasada y sabida, de que en los años 80, finales de los años 90, se pagaba en dinero. Luego, a finales de esos años 80, empezó a dejarse parte de esa droga como pago a las redes, por ejemplo, el estilo Florian Feli, que recibían las drogas en alta mar en los bombardeos, que era lo normal. Bombardeo de droga significa traer aviones, lanzarla o aterrizar los aviones en cañaverales, en pistas, etcétera, o lanzarla en el mar. Unos individuos que son los recogedores, como se inició César Peralta, alias el abusador, formando parte de las estructuras que recogían esa droga y por la cual entonces cobraban un porcentaje de la droga que recogían. Ese mismo porcentaje que no estaba sujeto, el porcentaje, vamos a suponer 100 kilos de cocaína, un 10% son 10 kilos. Los 90 se van, los 10 se quedan aquí en el mercado local. Esos 10 se convierten en 30. Entonces, esos beneficios que le quedan a la persona que recibe es lo que entra al torrente de consumo, el mercado local aquí, y parte de él que se va, por ejemplo, en el caso de la heroína y la cocaína, en menor parte hacia Haití. General, esta red, lo que Daniel le preguntaba, ¿cómo se puede construir durante 20 años ante los ojos de la autoridad? Usted correspondió ser director de la Agencia de Control de Drogas del país. Y ayer, el lunes, y vuelvo a remitirme a Domínguez Brito, el ex procurador, decía, cuando yo llegué en el 12 a la Procuraduría, hice una lista de los 10 principales, y él estaba ahí. Entonces, ¿cómo es que, y lo que la gente se pregunta, cómo esta gente se hace tan poderoso ante los ojos de todo el mundo, de las autoridades, y tiene que venir un operativo que sea la DEA que lo pida? ¿Por qué se dan esas cosas en nuestro país? Bien, fíjate, Luisín. César, gracias por el ascenso. No me ascendió varios rangos. Lo que pasa es que le hice una soña para agregarle esa nota de Oscar si estaba en su radar. César el abusador. Ok, empezamos. Vamos a ir por parte. Qué bueno que me hizo esa puntualización con relación a la inquietud que ya Dani había expresado anteriormente, para que la gente entienda de manera llana lo que sucede con el narcotráfico y las redes. Esto es parecido a una hidra, a la famosa hidra de Lerna, un personaje de la mitología griega que tenía la facultad de que tú le quitabas una cabeza y salían 2. ¿Qué resulta? En el gobierno, yo te voy a hablar del periodo que me correspondió a nosotros. ¿En qué fue año? Recuerde el año, por favor. 2009, 2003. Ok. Cuando el presidente Leonel Fernández sale de la presidencia de la República en el año 2012, deja desmantelada prácticamente todas las estructuras de narcotráfico que operaban aquí en República Dominicana. Empezando por el hecho de haber eliminado por completo las trazas, que en cantidades de una diaria, trazas aéreas, me estoy refiriendo a aviones que venían aquí interdiario, que dejaban entre 400 a 800 kilos de cocaína. Se censura mucho el tema de los aviones tucanos.
Y es probable que haya habido, es probable porque todavía no hay una sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, pero lo cierto es que esos aviones, gracias a esos aviones supertucanos, yo puedo decir aquí que pudimos eliminar el bombardeo, la lluvia de cocaína que sobre el territorio dominicano y más allá del territorio dominicano caía aquí en República Dominicana. Eso es la entereza y obviamente los riesgos que corre un presidente cuando decide afrontar con decisión y valentía un problema como ese. General, discúlpeme, Pascual y el Gallero estaban ahí. Sí, pero no Y recuerdo una conversación suya y mía en su despacho, un privilegio que usted tuvo conmigo de explicarme cómo estaban llegando después de eso. Correcto. Cómo llegaban al paralelo 15, creo que era, en barco. Se paraban ahí y entraban. Sí, pero ya no estamos hablando de los aviones, estamos hablando de las lanchas. Sí, pero decir que aquí no había red en el 12. No, dejamos desmantelada esas estructuras. Cuando el presidente Fernández sale, recuérdate que aquí estaba operando José David Figueroa Agosto, que era el capo de los capos, porque no solamente tenía una red instalada aquí, sino que tenía su extensión en Puerto Rico. Recuérdese del Torre el Muñecón, que era aquí digamos, la contraparte, en Puerto Rico, la contraparte de José David Figueroa Agosto. Recuérdese que aquí estaba Quirino Ernesto Paulino Castillo operando y es apresado y extraditado a Estados Unidos. Ahí el ciudadano común se puede explicar por qué la algidez con la que este individuo intenta manchar a un presidente como Leonel Fernández. Y es obvio, tiene que guardarle todo el rencor del mundo porque no solamente lo apresa y desmantela su estructura, sino que lo envía hacia Estados Unidos. Pero también estaba Ramón Antonio del Rosario Puente, que te hago una corrección vía ahorita, cuando hacías el comentario introductorio a esta entrevista diciendo que en el sentido de que Toño Leña fue apresado aquí. No, Toño Leña se fue corriendo a la persecución que por expresa disposición del presidente Fernández le hicimos a esas cabezas, entre las cuales no solamente estaba Toño Leña, sino que también estaba Yumer Mendinvende, El Grande y otras estructuras que fueron desmanteladas. Fue a parar a Venezuela, huyendo tal vez pensando que como había un problema en ese entonces geopolítico, ahí era la guarida más segura. Sin embargo, correcto, el largo brazo de la voluntad política expresada por el presidente Fernández y luego por el presidente Danilo Medina, a quien me correspondió trabajar con él un año, tuve el privilegio de trabajar con él un año, lo apresamos allá en Venezuela, en combinación, un trabajo conjunto con Néstor Reverol, recuérdese, que ahora es, creo que, ministro del Interior, y en ese entonces era el jefe de la Agencia Antidroga Norteamericana, y traído aquí junto con el mayor general Guzmán Fermín, que era a la sazón el jefe de la policía y a través del cual pudimos hacer los contactos, a través de él y del doctor Marino Vinicio Castillo, que tenían unas excelentes relaciones con él. Entonces ustedes preguntan, ¿cómo puede ocurrir? Para retomarlo, por ¿verdad? favor. Un café Santo Domingo, general. Sí, un cafecito para usted. Nosotros vamos a hacer lo mismo acá. Yo le brindo a mis compañeros un cafecito. Gracias. Santo Domingo. Sí, Carolina, buenos días. Esto me está resultando más interesante la cuenta. Ajá. Entonces, pues, está recordando cosas. Hasta yo me olvidé que fue en Venezuela que agarraron. Sí, por supuesto. Me acuerdo ahora. Y lo fuimos a buscar allá. Entonces ustedes se preguntan, ¿cómo puede ocurrir correcto, que un individuo de esta naturaleza aparezca ahora, supuestamente después de 20 años? Señores, recuérdense que el Chapo Guzmán, si usted lo busca digamos, dentro de la escala de los narcotraficantes de los años 90, no va a encontrar al Chapo Guzmán, va a encontrar a otros narcotraficantes que eran quienes en ese entonces lideraban los carteles de las drogas mexicanos. Pero lo mismo pasa en Colombia, por ejemplo. Usted busca a principios de los años 80 y usted no encuentra en los radares a Pablo Escobar. ¿Qué es lo que pasa? La analogía que le hacía de la hidra de Lerna. En la medida en que en la gestión del presidente Leonel Fernández descabezamos todas esas estructuras, se generaron esos vacíos que estaban ahí y que evidentemente frente a lo que acabamos de decir, lo que es los terribles beneficios, la terrible rentabilidad que implica el negocio del trasiego de droga, una demanda segura que son los países del norte, Estados Unidos, Europa, y por igual una oferta que está allá en los grandes centros de producción, entiéndase Colombia, Perú, Venezuela, nosotros que somos tráfico, que somos puente para eso, ¿qué va a ocurrir? Que va a aparecer quien releve a todas esas estructuras porque la demanda está ahí.
la oferta viene de Venezuela, Perú, etcétera. La demanda está ahí fija. Entonces siempre van a aparecer César, siempre van a aparecer Figueroa, siempre van a aparecer individuos de esta naturaleza. En la referencia que usted hace hincapié en que ustedes descabezaron las estructuras en la administración del presidente Fernández. Parecería que usted y la del presidente Danilo Medina. Y un año del presidente Medina. Correcto. Pero después de ahí ha venido lo que ha venido. ¿Usted entiende que no se ha operado con inteligencia o con dureza frente al narcotráfico en los últimos años? Claro que sí, entiendo que sí. A mi entender, me parece que quienes nos sucedieron a nosotros han hecho su mejor esfuerzo. Tanto el general Sufrón como el Osito de la Marina, el general Matos de la Cruz, el actual general Alburquerque, quien llega ahí lo hace con un mandato expreso porque es, digamos, la cúspide de su carrera. Recuérdese que alcanzar esa posición implica el último reto probable de la carrera de un oficial y pone todo su empeño para quedar lo mejor posible. De ahí a que no sea lo ideal, los resultados, ya es otra cosa. General, ¿se puede identificar en el esquema que ustedes tienen numérico quiénes irían escalando para sustituir las cabezas que van cayendo? Es casi impredecible, porque te podría decir que ahora mismo, cuando tú analizas la red de César el Abusador, tú te encuentras con que ahí hay individuos que fueron sometidos por nosotros en el desmantelamiento de las diversas estructuras que tenían ahí, por ejemplo. El propio César, general, tiene varios sometimientos. Correctamente, pero si tú te vas, por ejemplo, a Sergio René Gómez Díaz, te encuentras sometido por nosotros. Si tú ves a Concepción, a Fernández Concepción, te encuentras que nosotros en un momento determinado lo expulsamos de la DNCD y más aún, él estaba prestando servicio en otra agencia gubernamental y fuimos allí donde el incumbente de entonces, el almirante Cifrido Apare Pérez, y nada más fue decirle a Apare Pérez, y de una vez el almirante resolvió, porque obviamente él vio lo que teníamos y dijo, no, yo no tolero este tipo de comportamiento, Rosado, y lo sacó enseguida. Quisimos en ese entonces someterlo, pero el Ministerio Público entendió que no había méritos suficientes y sencillamente se expulsó, pero junto con él también está Flaquer, alias Coto, en esa estructura a quien nosotros también habíamos apresado. Estos ¿Usted apresó en algún momento a César el Abusador? ¿Perdón? ¿Le tocó apresar, siendo usted director de la DNCD, a César el Abusador? En mi gestión no me correspondió porque no era un blanco. En ese entonces no ¿Pero era... usted le conocía antes? Sí, sabíamos que era un distribuidor, digámoslo así, de poca monta, pero que estaba dentro de la estructura. ¿Se había visto personalmente con él? ¿Con César el Abusador? No he tenido esa desagradable experiencia de juntarme con él, pero cuando nosotros estábamos en la DNCD, ¿perdón? Ni por coincidencia. Ni por coincidencia siquiera. Cuando nosotros estábamos al frente de la DNCD, él estaba trabajando para la estructura del chino y el gringo. Una pregunta de que se la hace todo el público. El director del DNI dijo que tienen 2 años con los radares puestos. Usted acaba de decir que él sustituyó a los otros. César estaba en todos los sitios. ¿Por qué dejarlo así tan libre? ¿Eso es estratégico? ¿Eso es para ver quién cae? ¿O es que él compró a todo el mundo? Bueno, hay una mezcla de esos elementos que usted señala. Por ejemplo, la compra. Por ejemplo, vamos por partes. El trabajo que usted vio que hicieron las autoridades implica una labor de inteligencia probablemente de meses y años. Yo diría que ese es un trabajo de 1 a 2 años para describir con la precisión con que las autoridades describieron esas estructuras, tanto a nivel de operaciones de narcotráfico como de lavado de activos. Eso indudablemente ¿Eso aquí o fuera del país? Mixto, porque recuérdate que la agencia antidroga norteamericana tiene, digamos, no estructuras, pero tiene agentes destacados aquí con los cuales se hace una compartimentación de compartimentación no, porque compartimentación significa separarlo, sino se comparten informaciones con esas estructuras, con la DEA básicamente, con el FBI, con ICE
del gobierno norteamericano, y eso permite entonces de manera conjunta, Luisín, que fue lo que entiendo yo que fue lo que pasó en este caso, incluso fue más allá. Por primera vez en años yo veo a la Oficina del Tesoro norteamericano haciendo o integrándose a una labor en conjunto de esta naturaleza. Normalmente esta descripción a nivel de lavado lo hace la misma agencia antidroga, pero parece que había o hay un interés sobre este capo. ¿Y es tan grande este capo? ¿Usted puede calificar lo que es el más grande de todo lo que hemos tenido? No, hombre, no. ¿Quién es más grande que él? Lo que ha tenido él, Figueroa Agosto, por ejemplo, Quirino era... ¿Más grande que César? Sí, que tenía, obviamente, que tenía... mucho más, había permeado también Quirino Ernesto Paulino Castillo con mayor intensidad las estructuras dedicadas a... Una última pregunta por razones de tiempo. Mire, ¿qué tan fácil hay la versión de que este hombre operó tan rápido y de manera tan abierta, siendo visto por todo el mundo, porque tenía permeada a la Dirección Nacional de Control de Drogas? Es una versión que se maneja. Yo le quiero preguntar, ¿qué tan fácil se puede penetrar o qué tan impenetrable se puede convertir la DNCD para impedir que eso ocurra? Bueno, cuando nosotros salimos de la DNCD, nosotros dejamos instalada, con la colaboración del NAS, de la Embajada de los Estados Unidos, la Oficina Antinarcótico, el apoyo de la DEA y parte del FBI, dejamos instalados un sistema de polígrafo que implicaba que todas las cabezas y los operadores que trabajaban en la persecución de redes o compilación de inteligencia tenían que pasar ese polígrafo antes de asumir la función, y posteriormente cada 6 meses debían pasarse el polígrafo. La pregunta suya va directamente relacionada a la respuesta en relación a si estaba operando ese sistema de polígrafo. Si ese sistema de polígrafo está operando y se está utilizando aún en la DNCD, yo le diría que es muy difícil que César el Abusador pudiera permear esa estructura. Ahora, si ese sistema de polígrafo no está operando, óigame, eso es lo más fácil del mundo, porque la tentación del dinero y en la cantidad que esta gente lo manejan era tremenda. General, gracias. Vamos a tener que hacer otro programa con el general Rolando Rosado Mateo para hablar un poco de política. Está activando en un movimiento que está apoyando al expresidente Leonel Fernández para que retorne a la presidencia de la República. Vamos a publicidad. Venimos en breve a conversar con el diputado Alfredo Pacheco Soria, dirigente del Partido Revolucionario Moderno.